El ángulo humano. Qué camino, qué lluvia tan inmunda, lúgubre y cegadora, y por el fantasma del viejo Horace Greeley. Qué tarea tan idiota e imposible. John Selinger maldijo el vaporoso parabrisas cubierto de gotas de lluvia. Miró a través del cristal y trató de adivinar el camino rural y la vegetación parda del otoño. Podría haber pasado la fila de convictos que se movían lentamente a derecha e izquierda a través del campo y la carretera. Podría haberse desviado hacia un camino secundario y dirigirse a una tierra completamente abandonada, pero no creía que lo hubiera hecho. ¿Qué tarea toma el ángulo humano en esta cacería de vampiros?, había ordenado Randall. Todos los otros servicios de noticias le darán el giro habitual. La superstición medieval arruinando el mundo atómico y todo eso. ¡Qué idiotas! Mantente fuera de esa línea. Búscate un individuo llorón que se incline hacia el chupasangre y lloriquea unas 3000 palabras. Mantén tu cuenta de gastos baja. Simplemente no podrás sacar demasiado de ese tipo de tugurio agrícola. Así que solo debo ensillar mi descapotable, pensó Selinger con más entusiasmo, y marcharme al país donde nadie habla con extraños, especialmente ahora que el vampiro se ha cargado a 3 jóvenes. Nadie me dirá los nombres de esos 3 niños, o si alguno de ellos sigue vivo, y los cables de Randall siguen preguntando cuándo empezaré a enviar una copia utilizable. Todavía no puedo encontrar una Louise Loquaz en toda la zona. Ni siquiera hubiera sabido de esta cacería campo a través si no hubiera empezado a preguntarme dónde desaparecieron todos los hombres de la ciudad en una noche tan poco apetitosa y lluviosa. La carretera estaba mal en segunda, pero era imposible en casi cualquier otra marcha. Los surcos tampoco estaban ayudando. Selinger frotó la humedad del vidrio con su pañuelo y deseó tener otro par de faros. Apenas podía ver. Esa mancha oscura por delante, por ejemplo, podría ser uno de los vampiros. Podría ser alguna bestia a la que el golpe de los matorrales haya sacado de su escondite. Incluso podría ser una niña. Apretó el freno. Era una chica de cabello oscuro y jeans azules. Hizo girar la manivela y asomó la cabeza a la lluvia que caía. ¿Quieres que te lleve? La chica se inclinó ligeramente contra el fondo sombrío de la noche y el campo húmedo y en descomposición. Sus ojos escanearon el coche, regresaron a su rostro y lo consideraron. Probablemente no sabía que existía este tipo de automóvil cromado de la posguerra. Desde luego, nunca había soñado con subirse a uno. Le daría la oportunidad de jactarse con los demás. Evidentemente decidió que no era el tipo de extraño del que su madre le había advertido y que sería menos incómodo pasar un rato con él en el coche que caminar bajo la lluvia. Asintió muy lentamente y se subió al vehículo. Gracias, señor, dijo. Selinger echó una rápida mirada de soslayo a la chica. Sus jeans azules estaban raídos y mojados. Debía estar terriblemente fría e incómoda, pero ella estaba asustada. Se sentó encorvada, con las manos cuidadosamente cruzadas en su regazo.
en el lado más alejado del asiento, justo contra la puerta. ¿De qué tenía miedo? Por supuesto, del vampiro. ¿Qué tan lejos vas?, le preguntó gentilmente. Aproximadamente 1,5 millas. Señaló hacia atrás por encima del hombro. Hizo girar el automóvil y comenzó a retroceder. Se perdería la cacería, pero no se podía arrastrar a ese tipo de actividades sombrías. Bien podría llevarla a casa primero. Además, no sacaría nada de esos granjeros poco comunicativos con sus estacas afiladas y sus balas de plata en sus rifles acostumbrados a matar ardillas. ¿Qué tipo de cultivos trabajan tus padres? ¿Tabaco o algodón? No han cultivado nada todavía. Acabamos de instalarnos. Eso estaba bien. Ella no tenía acento de montaña. De hecho, era un poco más digna que la mayoría de los jóvenes que había conocido en este vecindario. ¿No es un poco tarde para dar un paseo? Tu gente no tiene miedo de dejarte salir tan tarde, y más con un vampiro suelto. Ella se estremeció. Yo tengo cuidado. Oye, pensó Selinger, aquí estaba el ángulo humano. Esto era lo que Randall estaba pidiendo a gritos. Una chica asustada con la suficiente curiosidad como para tragarse un gran bulto de miedo y salir a explorar de noche. Su nariz periodística se crispó. Había una posibilidad aquí. El ángulo humano básico y colorido estaba sentado con temor en su asiento de cuero rojo. ¿Sabes qué es un vampiro? Ella lo miró sorprendida, bajó la mirada y buscó las palabras entre sus manos cruzadas. Es como alguien que necesita personas en lugar de comida. Una pausa vacilante. Eso era bueno. Nada mejor que alguien joven para encontrar un punto de vista nuevo, no estropeado por la superstición de los libros de texto. Usaría personas en lugar de comidas. Se supone que un vampiro es una persona que será inmortal, es decir, no morirá siempre y cuando obtenga sangre y vida de personas vivas. La única forma en que puedes matar a un vampiro... Gire a la derecha aquí, señor. Señaló hacia una calle lateral. Era fastidiosamente estrecha. Unas ramas húmedas sorprendidas golpeaban el parabrisas y pasaban las hojas perezosamente por la capota de la tela del coche. La copa de un árbol estornudaba y recogía agua de lluvia. Selinger apretó la cara contra el parabrisas y trató de descifrar la imagen entre la maleza alumbrada bajo sus faros. ¿Qué camino? ¿Tus padres están empezando de cero? Bueno, la única forma de matar a un vampiro es con una bala de plata, o puedes clavarle una estaca en el corazón y enterrarlo en un cruce de caminos a medianoche. El problema con esas creencias es que un grupo de hombres adultos ahora están esparcidos por el campo porque piensan que un vampiro anda suelto y es probable que encuentren a algún pobre vagabundo y acaben con él horriblemente. Silencio. Ella estaba considerando sus palabras. Notó y estaba sentada más cerca de él. Selinger giró la cabeza al escucharla jadear. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta la idea de matar a un vampiro? Creo que es horrible, dijo ella enfáticamente. Vive y deja vivir. Ella estaba teniendo dificultades para encontrar las palabras adecuadas. Después de todo, algunas personas no pueden evitar lo que son. Si una persona fuera un vampiro, ¿qué podría hacer al respecto? El único problema es este. Si crees en cosas como los vampiros, bueno, sabes que no son precisamente buenos, sino más bien desagradables. Esa gente en la aldea que afirma que 3 niños han sido asesinados por el vampiro, lo odian y quieren destruirlo. Si existen cosas como los vampiros, entonces cualquier forma de deshacerse de ellos sería correcta, incluso si es horrible.
Selinger rió. Se había ganado su confianza. Una semana de convivencia entre ignorantes de labios finos que no habían tenido reparos en mostrar su desdén lo había dejado un poco inseguro. Esto estuvo mejor. Finalmente consiguió algo parecido a un ángulo humano, solo que tendría que disfrazarla un poco. En la historia sería una chica campesina corriente, mucho más inaccesible, y todas las comillas estarían en dialecto de montaña. Sí, ahora tenía el ángulo humano. Ella se había acercado a él de nuevo, justo contra su costado. El calor de su cuerpo hizo que la frialdad húmeda de sus jeans fuera un poco menos incómoda. Deseó tener un calefactor en el coche. El camino desapareció por completo entre arbustos y árboles retorcidos. Detuvo el coche. ¿Vives aquí? Este lugar parece como si nada humano hubiera vivido durante años. Estaba asombrado. Claro que vivo aquí, señor, dijo su cálida voz en su oído. Vivo en esa casita de allí. Entonces frotó el parabrisas y forzó su visión sobre el barrido del faro. No veo ninguna casa. ¿Dónde está? Ahí. Una mano regordeta se acercó y señaló la noche que se avecinaba. El rabillo del ojo derecho había notado casualmente que la palma de esa mano estaba cubierto de fino cabello castaño. Eso era extraño. ¿Qué es lo que recuerdas sobre la forma de sus dientes?, pensó. Empezó a girar la cabeza para echarle otro vistazo a los dientes, pero no pudo, porque sus dientes ya estaban en su cuello. El vampiro Arnold Paul. Un campesino de Medreiga, una aldea de Hungría, llamado Arnold Paul, fue aplastado por un carro cargado de heno. 30 días después de su muerte, 4 personas murieron súbitamente, de la misma forma que los que son atacados por vampiros. Se recordó entonces que Arnold Paul había relatado a menudo que en los alrededores de Kasova, en la frontera de Turquía, le había acosado un vampiro turco. Como sabía que las víctimas de los vampiros se convertían a su vez en vampiros después de la muerte, había encontrado el medio de curarse, comiendo tierra del vampiro y frotándose con su sangre. Se presumió que si este remedio había curado a Arnold Paul, no le había impedido convertirse en vampiro. En consecuencia, le desenterraron para asegurarse de ello, y aunque llevaba inhumado 40 días, encontraron que el cuerpo estaba sonrosado. Advirtieron que los cabellos, las uñas y la barba se habían renovado y que las venas estaban llenas de sangre fluida. El magistrado del lugar, en presencia del cual se realizó la exhumación y que era un hombre experto en vampirismo, ordenó hundir en el corazón del cadáver una estaca puntiaguda y atravesarle de lado a lado, lo que fue ejecutado enseguida.
El vampiro lanzó gritos espantosos e hizo movimientos como si estuviera vivo, después de lo cual le cortaron la cabeza y le quemaron en una gran hoguera. A continuación hicieron sufrir el mismo tratamiento a las 4 personas a quienes Arnold había matado por temor de que se convirtieran también en vampiros. A pesar de todas estas precauciones, el vampiro reapareció al cabo de algunos años y en el espacio de 3 meses, 17 personas de distintas edades y sexo perecieron miserablemente, unas sin estar enfermas y las otras después de 2 o 3 días de abatimiento. Una joven llamada Stanoska, después de haberse acostado una noche en estado de perfecta salud, se despertó en medio de la noche, temblando, lanzando gritos horribles y diciendo que el joven Milo, muerto desde hacía 9 semanas, había estado a punto de estrangularla mientras dormía. Al día siguiente, Stanoska se sintió muy enferma y murió después de 3 días de padecimientos. Las sospechas recayeron sobre el joven muerto y se pensó que debía ser un vampiro. Le desenterraron, le reconocieron como tal y le ejecutaron en consecuencia. Los médicos y cirujanos del lugar investigaron cómo había podido renacer el vampiro al cabo de un tiempo tan considerable y después de mucho indagar descubrieron que Arnold Paul, el primer vampiro, había atormentado no solo a las personas que habían muerto poco tiempo después que él, sino también a varias bestias cuya carne había comido gente que moría poco después, y entre otra, el joven Milo. Reanudaron las ejecuciones y encontraron 17 vampiros, a quienes les atravesaron el corazón, les cortaron la cabeza, les quemaron y arrojaron sus cenizas al río. Estas medidas, desde luego, que acabaron con el vampirismo en Medreiga. El vampiro de la Casa Méndez. Crecí ante la ruinosa y decadente Casa Méndez, también conocida como Mansión de Rosalía. Un apedreado camino que conducía al pueblo separaba ambas propiedades que quedaban enfrentadas. Cuando me asomaba a la ventana desde mi habitación, allí estaba, portentosa obra gótica, abandonada durante varias décadas por una estirpe de renombre artístico, los Méndez. Durante mi niñez, me contaron la historia de la casa en repetidas ocasiones y tuve la oportunidad de leer un macabro relato sobre lo acaecido realmente. Se contaba entonces que la familia Méndez cayó en la más terrible de las desgracias. Casi todos sus miembros murieron en extrañas circunstancias, quedando únicamente el varón más joven a merced de la tragedia. Sus cuerpos fueron encontrados en cierto estado de momificación, secos, sin una gota de sangre en sus venas, con los órganos deshidratados casi hasta la desaparición, cuencas vacías y salitre
en la fina capa de piel que quedaba. 5 personas asesinadas de un modo desconocido. Para la policía resultó ser un caso sin resolver, carentes de sospechosos, indicios inexistentes y autopsias poco esclarecedoras. Susurros entre las sombras hablaban y construían maquiavélicas leyendas gracias a estos aciagos ingredientes. Fue en un caluroso día de verano cuando llegaron a mis manos las copias de un oscuro diario perdido en la mansión que debió pertenecer a uno de los integrantes de la familia. Al menos así me las presentaron. Me explicaron que las horrendas palabras que estaba a punto de leer las había escrito un loco ocultista con afán de difusión de su obra y que por ese motivo existían copias. El siniestro relator apuntaba a la existencia de algo maléfico, un ente sobrenatural, acechador, escondido en las entrañas de la casa. Añadía que este ser estaba cansado y dormía plácidamente tras haberse dado semejante atracón a costa de la familia Méndez. Su inactividad entonces podría durar décadas, aunque fácilmente saldría del diabólico y detestable letargo si era molestado por algún insensato. El loco ocultista especificaba que el lugar de reposo se encontraba en las frías bodegas de la casa. Pueden suponer el espanto que se apoderó de mí cuando leí la supuesta y aterradora copia del diario perdido de la casa Méndez. No es fácil crecer teniendo ante ti la escalofriante guarida de un monstruo sin igual, cruel y despiadado. Soportarlo cada día y sobre todo cada noche era como ser sometido a una tortura mental de la que difícilmente podía escapar. Pero de manera afortunada, como he dicho, crecí y me convertí en un hombre, y atrás quedaron incontables pesadillas, desasosiegos y escabrosos terrores nocturnos. Desafortunadamente, hasta el día de ayer, como un torbellino llegó el insoportable escalofrío que ya nunca me abandonará, porque ayer conocí a un tipo siniestro llamado Julian, que resulta ser el último de los Méndez, el niño que por aquel entonces sobrevivió a los nunca resueltos crímenes que acabaron con su familia, y desde ese momento no soy capaz de librarme de él. Hace años que dejé mi hogar y marché a la ciudad. Tengo un trabajo digno y una vida sencilla, pero ahora entiendo que mi seguridad es muy frágil y que el fino cristal que la envuelve comienza a resquebrajarse. Julian me abordó en plena calle, tropezando de una forma un tanto sospechosa y cayendo sobre mí. De inmediato pidió disculpas y se presentó aportando gran cantidad de datos familiares, así que no quedó duda alguna de quién era. Permanecí bloqueado y sin palabra durante unos segundos por la enorme casualidad de encontrarme con él. Aguanté mi habitual grosería social y confesé que mi hogar una vez estuvo ante la ruinosa casa Méndez. Mascullé, titubeando mi corta historia en común. Le conté que mis padres habían construido una pequeña casa en el solar que se situaba justo enfrente de la mansión, algunos años después de los terribles acontecimientos. No le intrigó demasiado y sorprendentemente solicitó pasar la noche en mi apartamento, alegando que había quedado sin habitación tras un error de registro en el hotel en el que estaba hospedado. Removido por el espeluznante sufrimiento que debía haber padecido durante toda su vida, acepté y ahora está conmigo.
Debía rondar los 50. Su aspecto era decrépito y llevaba consigo un antiquísimo cuaderno que extrañamente deseaba mostrarme. Acomodé una habitación para su inquietante estancia y cociné algo sencillo, un poco de pasta. Tras la cena no dudó en mostrarme el resultado de una vida repleta de terribles experiencias. Era un hombre perturbado, ciertamente nervioso, con tics y un habla acelerada. Narró sus turbadores recuerdos sin denotar dolor, casi aséptico, pero cuando refirió al extraño que habitó su casa durante un tiempo y que éste practicó la técnica de la hipnosis con él, su voz se volvió temblorosa y empalideció aún más. Tras la muerte de su familia, fue acogido en un orfanato regentado por monjas y sobrios clérigos que fueron sus tutores hasta la mayoría de edad. No quiso seguir hablando y no tengo idea alguna de sus dedicaciones actuales, aunque me temo lo peor. En horas intempestivas me entregó el cuaderno. En él redacta los retorcidos pensamientos que nublaron su mente cuando apenas habían pasado unos meses de la tragedia, y expone una teoría. Se trata de la oscura y mórbida historia de la Casa Méndez. Dios mío, ante mí tenía el autor del relato que me mantuvo atemorizado hasta mi madurez. Su pálida expresión y su lenguaje corporal me transmiten una amenaza constante. Se ha empeñado en ir a la casa por la mañana y aún en este momento en el que me encuentro en mi automóvil conduciendo hacia el mismísimo infierno, me pregunto cómo diablos he llegado hasta aquí y cómo puedo deshacerme de él. Ha de ser de día, cuando el calor salva las vidas y la luz las almas perdidas. Soy una persona débil, susceptible y espantadizo. Él me aterroriza y siento un bloqueo que me conduce a hacer todo lo que me dice, como si tuviese un afilado cuchillo permanentemente alojado en mi garganta. Hemos llegado al lugar. La casa se muestra tan ruinosa y decadente como lo era en mi infancia. Nos dirigimos hacia sus terroríficas y mohosas cavidades. Lleva consigo una cochambrosa bolsa de viaje que parece pesarle. Sin dudarlo, de una patada destroza la puerta y entramos a las bodegas. Debemos dirigirnos a las bodegas. Recorremos la decrépita entrada en tiniebla y llegamos hasta un pasillo que conduce a la escalera. Aquí extrae de la bolsa una linterna. Descendemos apartando las telas de araña que cuelgan deshechas porque incluso ellas han abandonado este lugar. Percibimos el frío y el salitre que rezuma de las paredes. Nuestro pavoroso destino está próximo. Entonces me pide que sujete la linterna y busque de nuevo en la bolsa. Creo que ha sacado un estoque afilado y un mazo. Hoy es el día en el que nos vengaremos de la bestia. Farfulla haciéndome partícipe de su dolor, aunque lo que yo experimenté siempre fue terror. Deambulamos por la estancia. El consistente hedor es palpable. Se trata del hedor henchido de la muerte. Ciertamente no sé qué buscamos y me explica que el vampiro debe encontrarse quizás dentro de una de las gigantescas barricas que un
donde alojaron magníficos brebajes. ¿Lo ves? Escogió una y la tumbó en el suelo. Es su refugio, y bajo la madera se encuentra el necrófago en su letargo. En este momento me entregó la bolsa, encomendándose hacia la lucha con más libertad. Avanzó con las manos preparadas y me pidió que levantase la tabla lentamente. Prometo que pedí a todos los dioses de este mundo no encontrar nada, que todo hubiese sido una pesadilla de la que escapar era posible, pero no me fue concedido. No tengo palabras para describir al horripilante ser que despertó con aliento repulsivo y casi somnífero. Han transcurrido 6 horas y me hallo en mitad de una carretera que desconozco, ya que he conducido en un estado de pánico total durante todo este tiempo, y desde el momento que salí huyendo de la bodega tras soltar los retablos que cubrían el cubículo donde se encontraba la criatura. Estoy solo, y el último de los Méndez quedó atrapado en la casa junto al vagabundo con el que tropecé en mi despavorida huida. Prometo que jamás volveré. Mi padre fue el célebre doctor John Lynn, miembro de la Real Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres y muy conocido en el mundo científico por sus estudios sobre el hipnotismo y su célebre memoria sobre el old. Ha muerto no hace mucho tiempo, Dios lo tenga en gloria. James Lynn vació en su estómago gran parte de su cerveza y continuó: os habéis reído de mí y de lo que llamáis mis preocupaciones y ridiculeces. Os perdono porque, francamente, no sospecháis ninguna de las cosas que no comprende nuestra filosofía en el cielo y en la tierra. Como dice nuestro maravilloso William, no sabéis que he sufrido mucho y aún las más amargas torturas a causa de vuestras risas. Sí, os lo repito, no puedo dormir sin luz. No puedo soportar la soledad de una casa abandonada. Tiemblo al ruido misterioso que en horas crepusculares brota de los boscajes en un camino. No me agrada ver revolar un mochuelo o un murciélago. No visito en ninguna ciudad a donde llego los cementerios. Me martirizan las conversaciones sobre asuntos macabros, y cuando las tengo, mis ojos aguardan para cerrarse al amor del sueño que la luz aparezca. Tengo el horror de la que, oh Dios, tendré que nombrar, de la muerte. Jamás me harían permanecer en una casa donde hubiese un cadáver, así fuese el de mi más amado amigo. Mirad, esa palabra es la más fatídica de las que existen en cualquier idioma: cadáver. Os habéis reído, os reís de mí, pero permitidme que os diga la verdad de mi secreto. Yo he llegado a la República Argentina prófugo, después de haber estado 5 años preso, secuestrado miserablemente por el doctor Lynn, mi padre, el cual, si era un gran sabio, sospecho que era un gran bandido, porque por orden suya fui llevado a la casa de salud. Por orden suya, pues temía quizá que algún día me revelase lo que él pretendía tener oculto. Lo que vais a saber, porque ya me es imposible resistir el silencio por más tiempo. Os advierto que no estoy borracho, no he sido loco. Él ordenó mi secuestro porque, poned atención, nervioso, agitado por un frecuente estremecimiento, levantaba a su gusto James Lynn
en la mesa de la cervecería, en que, rodeado de amigos, nos decía esos conceptos. ¿Quién no le conoce en Buenos Aires? No es un excéntrico en su vida cotidiana. Como profesor, es uno de los más estimables en uno de nuestros principales colegios. Y como hombre de mundo, aunque un tanto silencioso, es uno de los mejores elementos jóvenes. Así prosiguió esa noche su extraña narración, que no nos atrevimos a calificar de fumisterie, dado el carácter de nuestro amigo. Dejamos al lector la apreciación de los hechos. Desde muy joven perdí a mi madre y fui enviado por orden paternal a un colegio de Oxford. Mi padre, que nunca se manifestó cariñoso para conmigo, me iba a visitar a Londres una vez al año, al establecimiento de educación en donde yo crecía, solitario en mi espíritu, sin afectos, sin halagos. Allí aprendí a ser triste. Físicamente era el retrato de mi madre, según me han dicho, y supongo que por esto el doctor procuraba mirarme lo menos que podía. No os diré más sobre esto, son ideas que me vienen. Excusad la manera de mi narración. Cuando he tocado ese tópico me he sentido conmovido por una reconocida fuerza. Procurad comprenderme. Digo, pues, que vivía yo solitario en mi espíritu, aprendiendo tristeza en aquel colegio de muros negros que veo aún en mi imaginación en noches de luna. Oh, cómo aprendí entonces a ser triste. Veo aún por una ventana de mi cuarto, bañados de una pálida y maleficiosa luz lunar, los álamos, los cipreses. ¿Por qué había cipreses en el colegio? Y a lo largo del parque, viejos términos carcomidos, leprosos de tiempo, en donde solían posar las lechuzas que criaba el abominable septuagenario y encorvado rector. ¿Para qué criaba lechuzas el rector? Y oigo en lo más silencioso de la noche el vuelo de los animales nocturnos y los crujidos de las mesas, y una medianoche, os lo juro, una voz. James. Al cumplir los 20 años, se me anunció un día la visita de mi padre. Alegréme a pesar de que instintivamente sentía repulsión por él. Alegréme porque necesitaba en aquellos momentos desahogarme con alguien, aunque fuese con él. Llegó más amable que otras veces, y aunque no me miraba frente a frente, su voz sonaba grave, con cierta amabilidad, conmigo. Yo le manifesté que deseaba, por fin, volver a Londres, que había concluido mis estudios, que si permanecía más tiempo en aquella casa, me moriría de tristeza, y su voz resonó grave con cierta amabilidad. He pensado cabalmente, James, llevarte hoy mismo. El rector me ha comunicado que no estás bien de salud, que padeces insomnios, que comes poco, el exceso de estudios es malo. Además, quería decirte, tengo otro motivo para llevarte a Londres. Mi edad necesitaba un apoyo y lo he buscado. Tienes una madrastra a quien he de presentarte y que desea ardientemente conocerte. Hoy mismo vendrás conmigo. Una madrastra, y de pronto se me vino a la memoria mi dulce y blanca y rubia madrecita, que de niño me amó tanto, abandonada casi por mi padre, que se pasaba noches y días en su horrible laboratorio, mientras aquella pobre y delicada flor se consumía. Una madrastra. ¿Iría yo, pues, a soportar la tiranía de la nueva esposa del doctor Lin? Quizá una espantable Blue Stocking, o una cruel sabionda, o una bruja. Perdonad las palabras. A veces no sé ciertamente lo que digo, o quizá lo sé demasiado. No contesté una sola palabra a mi padre, y conforme con su disposición,
Tomamos el tren que nos condujo a nuestra mansión de Londres. Desde que llegamos, desde que penetré por la gran puerta antigua, a la que seguía una escalera oscura que daba al piso principal, me sorprendí desagradablemente. No había en casa uno solo de los antiguos sirvientes. 4 o 5 viejos enclenques, con grandes libreas flojas y negras, se inclinaban a nuestro paso, con genuflexiones tardas, mudos. Penetramos al gran salón. Todo estaba cambiado. Los muebles de antes estaban sustituidos por otros de un gusto seco y frío. Tan solo quedaba, en el fondo del salón, un gran retrato de mi madre, obra de Dante Gabriel Rossetti, cubierto de un largo velo de crespón. Mi padre me condujo a mis habitaciones, que no quedaban lejos de su laboratorio. Me dio las buenas tardes. Por una inexplicable cortesía, preguntéle por mi madrastra. Me contestó despaciosamente, recalcando las sílabas con una voz entre cariñosa y temerosa, que entonces yo no comprendía. La verás luego, que la has de ver, es seguro. James, mi hijito James. Adiós. Ángeles del Señor, ¿por qué no me llevasteis con vosotros? Y tú, madre, madrecita mía, ¿por qué no me llevaste contigo en aquellos instantes? Hubiera preferido ser tragado por un abismo, o pulverizado por una roca, o reducido a ceniza por la llama de un relámpago. Fue esa misma noche, sí, con una extraña fatiga de cuerpo y de espíritu, me había echado en el lecho, vestido con el mismo traje de viaje, como en un ensueño. Recuerdo haber oído acercarse a mi cuarto a uno de los viejos de la servidumbre, mascullando no sé qué palabras, mirándome vagamente con un par de ojillos estrábicos que me hacían el efecto de un mal sueño. Luego vi que prendió un candelabro con 3 velas de cera. Cuando desperté, a eso de las 9, las velas ardían en la habitación. Luego sentí pasos y apareció mi padre. Por primera vez vi sus ojos clavados en los míos, unos indescriptibles ojos, os lo aseguro, unos ojos como no habéis visto jamás, unos ojos con una retina casi roja, como ojos de conejo, unos ojos que os harían temblar por la manera especial con que miraban. Vamos, hijo mío, te espera tu madrastra, está allá, en el salón, vamos. En un viejo sillón de alto respaldo, con una silla de coro, estaba sentada una mujer. Ella y mi padre. Acércate, mi pequeño James, acércate. Me acerqué maquinalmente. La mujer me tendía la mano. Oí entonces como si viniese del gran retrato envuelto en crespón, aquella voz de colegio de Oxford, pero muy triste, mucho más triste. James. Tendí la mano. El contacto de aquella mano me heló, me horrorizó. Sentí hielo en mis huesos, aquella mano rígida, fría, fría. Y la mujer no me miraba. Balbuceé un saludo en cumplimiento y mi padre dijo: esposa mía, aquí tienes a tu hijastro, a nuestro muy amado James. Mírale, aquí le tienes, ya es tu hijo también. Y mi madrastra me miró. Mis mandíbulas se afianzaron una contra otra. Me poseyó el espanto. Aquellos ojos no tenían brillo alguno. Una idea comenzó, enloquecedora, horrible, a aparecer clara en mi cerebro. De pronto un olor. Ese olor, madre mía, Dios mío, ese olor no os lo quiero decir. Y luego brotó de aquellos labios blancos, de aquella mujer pálida,
Una voz como si saliese de un cántaro gemebundo o de un subterráneo. James, nuestro querido James, hijito mío, acércate. Quiero darte un beso en la frente, otro beso en los ojos, otro beso en la boca. No pude más, grité. Madre, socorro. Ángeles de Dios, socorro. Potestades celestes, todas, socorro. Quiero partir pronto de aquí. Pronto, que me saquen de aquí. Oí la voz de mi padre. Cálmate, James. Cálmate, silencio. No, grité más alto, ya en lucha con los viejos de la servidumbre. Yo saldré de aquí y diré a todo el mundo que el Dr. Lin es un cruel asesino, que su mujer es un vampiro, que está casado con mi padre, una muerta. La carta del vampiro. Una tormenta acuciante me hizo detenerme en el apedreado camino y un relámpago me mostró un refugio irrechazable. Debía ser una enorme construcción, pues su silueta iluminada por el electrizante fenómeno quedó patente ante mi atónita mirada. Condicionado por mi hipotérmico estado y bajo la fuerte lluvia que me empapaba, decidí pedir auxilio de techumbre. Me gusta viajar de noche. Estúpida idea. Apenas una hora antes, mi motocicleta se paraba en seco agarrotada y me hacía presagiar una avería importante. En mitad de ningún sitio, sumido en la oscura madrugada, en ese momento comenzó la violenta tormenta. Tuve que abandonar mi pesada motocicleta porque resultaba imposible tirar de ella. Traté de esconderla lo mejor posible y la aparté hacia un lado de la carretera. Allí quedó camuflada entre zarzanes. Vista mi situación, la portentosa casa aparecida en la luminiscencia del aparato eléctrico era como un regalo caído del mismísimo cielo, nunca mejor dicho. Según me aproximaba y gracias a los destellos tomaba conciencia de su aparente estado ruinoso. Una arquitectura decadente, aunque fastuosa, colapsada de adornos escultóricos. Figuras burlescas de sombras cambiantes actuaban como grotescos. Las gárgolas y los demás seres nocturnos me recibían en unas circunstancias que comenzaban a ser aterradoras, pero era mi mejor opción de refugio y no volvería atrás. Como era de esperar, se encontraba abandonada. Su decrépito estado ya adelantaba que nadie habitaba la casa. Intenté empujar la puerta. Mi fuerza no fue suficiente para conseguir su apertura. Necesitaba escapar de la torrencial lluvia y ponerme a cubierto urgentemente, o la notable helada acabaría conmigo. Así que decidí trepar por la fachada. Todas esas figuras y salientes me ayudarían a llegar hasta la balconada y una vez allí forzaría una de las enormes ventanas. Dicho así, pensarán que fue sencillo entrar a la casa, pero ya les digo que fue una ardua y peligrosa tarea. No me rendí y conseguí entrar al piso superior de la mansión. Por el momento no necesitaba más.
Esperar a la mañana y el cese de la tormenta eran mis principales objetivos. Me quité casi toda la ropa y me abrigué con una cochambrosa colcha que había tirada en el suelo de la estancia. Por supuesto, no iba a merodear por las habitaciones en busca de elementos que me proporcionasen una mejor estadia, y mucho menos teniendo en cuenta la oscuridad que inundaba ese tenebroso lugar. Solamente tenía que esperar entre las sombras retorcidas por destellos improvisados que el tormentoso cielo me brindaba. A pesar de la desolación de la casa, tenía la sensación de que no me encontraba solo en la tinieblasca mansión. Por momentos me parecía escuchar una profunda respiración estertorosa, y cuando agudizaba mis sentidos dejaba de oírla. Entonces únicamente quedaba el incesante golpeo de la tempestad y el crujido de su apocalíptica naturaleza. A cierta hora caí rendido a la aterradora tensión hasta que un fuerte golpe me despertó. Procedía de la planta baja. Después escuché a dos hombres murmurar. Estaba amaneciendo y la lluvia había amainado. Por un momento pensé que debía esconderme, pero tampoco existía motivo para hacerlo. Estaba en mi derecho de techumbre, dadas las circunstancias en las que me vi envuelto durante la madrugada. Así que decidí bajar y desvelar mi presencia motivada. Los claroscuros me permitían avanzar, consiguiendo alcanzar las escaleras, y descendí sin apresurarme. A mitad de esta convine anunciarme para evitar sobresaltos, pero nadie me respondió, y cuando hube descendido por completo no encontré a nadie. Eso sí, pude ver la puerta de la entrada totalmente destrozada de una forma violenta. De ahí el acusado golpe. La temprana luz que traspasaba el umbral me mostró pisadas de barro. Se adentraban en la casa y conducían hasta un pasillo donde aparecía una nueva escalera que se pronunciaba hacia un posible sótano. Eso pensé al seguir el rastro, pero descubrí una amplia bodega, fría y repleta de salitre. Me adentré en ella cuidadosamente, abriendo los ojos y poniendo oídos a cada sonido y murmullo. Por fin, al fondo, conseguí revelar dos siluetas y un haz de luz de una linterna. Henchido de curiosidad, aguardé unos minutos oculto, intentando vislumbrar el extraño propósito de estos individuos. Uno de ellos sostenía un estoque puntiagudo y lo que parecía ser una maza. Realmente era un escenario adivinatorio. No podía ver casi nada y recorté una pequeña distancia en su dirección. En ese instante uno de los hombres comenzó a gritar y galopó despavorido, tropezando con viejos retablos y alcanzando mi posición. Fui totalmente arrollado. A continuación me mantuve en el suelo. Había una bolsa de viaje junto a mí, que sin duda debía ser propiedad de ese sujeto aterrado. La recogí y me sobrepuse. Cuando volví de nuevo la vista, observé ojiplático de nuevo dos siluetas, pero una era de mayor tamaño y envergadura. Proseguí avanzando unos metros y tomé la linterna que se encontraba tirada en el piso. Entonces dirigí el haz de luz. Un eterno escalofrío recorrió mi cuerpo al contemplar cómo una enorme criatura sostenía en el aire al individuo del estoque mientras sorbía de su cuello. No pude más que seguir el ejemplo del anterior tipo y correr aterrorizado hacia el exterior, y continué corriendo hasta la extenuación, primero hasta
hasta perder de vista aquella monstruosidad y después hasta perder en el horizonte a la lúgubre mansión. Y cuando me detuve para cerciorarme de lo lejos que me encontraba, pensé que no era suficiente y continué corriendo aparatosamente. Ahora me hallo en una estación de servicio intentando sobreponerme de la espantosa escena. No sé por qué, no lo he pensado en ese momento, pero tengo esa bolsa de viaje en mi poder. He hurgado en ella y he encontrado, entre otros elementos variopintos, una siniestra carta que he leído en parte. Es muy antigua y de difícil lectura, pero creo que cuenta la historia del abominable ser que habita las bodegas de la casa, la repugnante monstruosidad a la que he tenido el amargo placer de conocer. Esta carta tiene por título unas escalofriantes palabras. He pensado que quizá son presagio del total contenido del mensaje y que sin duda están relacionadas con la bestia necrófaga. Y así reza el título de la carta. El invitado es un extraño. Bellieri, el vampiro de Martín Lutero. El Bellieri pertenece a una aborrecible raza de vampiros de Alemania, hijo de los antiquísimos mitos nórdicos sobre criaturas innombrables de la noche. Bellieri significa literalmente ávido masticador, lo cual ya debería decirnos algo acerca de su personalidad. Curiosamente, uno de los primeros reportes sobre esta raza de vampiros fue registrado por el ministro George Rother, cuya tarea consistía en informar al teólogo Martín Lutero sobre los fenómenos paranormales que asolaban ambas orillas del Rin. Se dice que incluso Martín Lutero en persona tuvo un encuentro con el vampiro Bellieri. Lutero obligó a Bellieri a revelarle todos sus secretos de ultratumba, entre ellos los requisitos para que alguien pueda convertirse en vampiro y desde luego las armas espirituales para matar a esa estirpe portentosa. El vampiro Bellieri, anuncia la crónica, le confesó a Martín Lutero todos los secretos de su raza, fechoría que lo transformó inmediatamente en un exiliado entre los vampiros nórdicos. Según le confesó a Martín Lutero, el Bellieri no es un vampiro ordinario, es decir, un humano que se transforma luego de ser mordido por un vampiro. Al parecer, solo existen tres maneras de convertirse en un Bellieri. La primera, y acaso la más difícil, es nacer con una deficiencia en el coxis. La segunda transformación se produce cuando una persona muere ahogada durante el solsticio de invierno. Y la tercera, posiblemente la que más impactó a Martín Lutero, sugiere que toda persona que es enterrada con su nombre cosido en las ropas regresará invariablemente luego de 3 noches bajo la forma de un ansioso hematófago. Las leyendas alemanas denuncian que el Bellieri es un vampiro reconocidamente cobarde que rara vez abandona la seguridad de su tumba. Se lo acusa de realizar actos de vandalismo miserables,
como atar las colas de las vacas y provocar pequeños desmanes en la hacienda. Como dijimos, el Bellieri pasa gran parte del tiempo en su tumba, echado boca arriba, con el ojo izquierdo abierto y masticando sus ropas o cualquier pedazo de tela que pueda sustraer de los sepulcros adyacentes. Cuando estos manjares escasean, el Bellieri mastica sus propias extremidades. Los sepultureros experimentados saben reconocer estos escondrijos, ya que al masticar el Bellieri emite un sonido similar al gruñido de los cerdos. A pesar de estos apetitos repugnantes, el vampiro Bellieri posee algunos poderes formidables. Se dice que su fuerza psíquica es realmente poderosa y que es capaz de drenar la energía de cualquier persona que camine sobre su tumba. El primer paso para matar a este vampiro es obligar a sus parientes vivos a mantener una dieta en base a ajo. Esto sostienen los especialistas. Evita que el Bellieri continúe psíquicamente vinculado con ellos. Acto seguido el vampiro debe ser exhumado al amanecer. La luz del sol no lo mata, pero anestesia sus sentidos, volviéndolo lento y predecible. No es necesario atarlo ni golpearlo, ya que de todas formas sería inútil. La única forma de inmovilizar al Bellieri es colocándole una piedra o una moneda en la boca y así detener su pulsión incontenible por masticar. Finalmente, debe quemárselo y esparcir sus cenizas sobre terreno consagrado. Cómo escribir una novela de vampiros. Algunos géneros literarios poseen características que se repiten una y otra vez, disimuladas o no a lo largo de la historia. La novela de vampiros, género brutalmente bastardeado en las últimas décadas. Claro que no existen recetas para la literatura, es decir, no hay una secuencia de ingredientes y técnicas narrativas que colocadas en el orden adecuado prescindan de la creatividad del autor. Lo que sí existe es un esquema, un marco, dentro de la cual el autor puede desarrollar su propia imaginación. Podemos pensar que este esquema narrativo, en este caso, forjado dentro de la literatura vampírica, como un lienzo sobre el que el pintor imprime el producto de su imaginación, dejando de lado ciertas posibilidades vanguardistas, el pintor se mantendrá dentro de los límites del lienzo. Lo mismo sucede con la narrativa especializada, en este caso, la novela de vampiros. Veamos ahora los 6 preceptos básicos que forman el esquema de la novela de vampiros. El anfitrión, la víctima cercana, el viaje iniciático, la obsesión, la tierra natal, la tradición. Esta es la base de la literatura vampírica, despojada, por cierto, de todo misticismo. Sobre estos preceptos se construye el edificio de la novela clásica de vampiros. Pensemos que una novela clásica de vampiros no está relacionado con su posterior éxito comercial. Lo clásico en realidad se define por la utilización de las herramientas tradicionales de un género determinado. Ahora sí, analicemos punto por punto el esquema de la novela de vampiros.
el anfitrión siempre es un vampiro. Drácula de Bram Stoker es un ejemplo clásico. Si no es al comienzo, en algún punto de la trama, él o los protagonistas estarán bajo el techo y la dudosa hospitalidad del vampiro de turno. Por lo general, se lo posiciona dentro de la nobleza o como parte de una familia acomodada y antiquísima. La víctima cercana. La primera víctima del vampiro nunca es ajena al entorno cercano del protagonista. De hecho, es su muerte la que impulsa la historia hacia adelante. El viaje iniciático. El protagonista en cualquier momento de la historia deberá salir de su entorno habitual y sumergirse en la realidad del vampiro, ya sea físicamente, viajando a su castillo o su tierra, o bien psicológicamente, moviéndose en una realidad nocturna. Este cambio parte de la premisa del héroe, es decir, del hombre que transmuta su existencia para convertirse en un rival digno del mal. Sin esta mutación, no siempre venturosa, el protagonista jamás alcanzaría la sabiduría necesaria para derrotar a su enemigo. La obsesión. Hay dos clases de obsesión en la novela de vampiros. La primera y más evidente es la del vampiro. En general, está relacionada con un amor trágico. La segunda obsesión corre por cuenta del protagonista humano, ya transformado en héroe por su enfrentamiento con el mal, que persigue al hematófago de turno hasta los confines del mundo. Ninguno de los dos, dicho sea de paso, cede ante las numerosas oportunidades de echarse atrás. La tierra natal. La tierra natal es fundamental a la hora de construir una novela de vampiros. También opera en sentidos opuestos, en el vampiro y en el héroe. El primero casi siempre necesita de su tierra de origen para vivir, ya sea habitándola o durmiendo en cajones cargados con ella. En algún punto de la novela, por regla general, al comienzo y al final, el vampiro juega de local, es decir, se mueve en su entorno primigenio. La tierra natal del héroe es la civilización y los valores que encarna. Será héroe en tanto respete los estamentos morales y éticos de su entorno natalicio. Por último, la tradición. La tradición, el saber popular, se encarna en dos entidades. El pueblo, normalmente aquel que gira en torno al vampiro, previniendo al héroe de sus artimañas, y el sabio, aquel ser enigmático que parece conocer todo sobre los vampiros y que asiste al héroe en su jornada contra el mal. Un ejemplo es Abraham Van Helsing. Estos son en mayor o menor medida los preceptos del esquema de la novela de vampiros. Cada uno posee matices propios y variaciones impresas por cada autor en particular, pero en líneas generales conforman la base, el lienzo, si se quiere, de toda la narrativa de vampiros. Saber moverse dentro de este antiguo lienzo es cosa seria. De nada sirve aplicar la antropología literaria en un contexto poco creíble. Todos los que decidimos abrir una novela de vampiros estamos dispuestos a suspender momentáneamente la incredulidad siempre que el autor nos ofrezca un universo coherente y personajes que sepan desarrollarse dentro de esas reglas. El secreto de lo fantástico no está en la imaginación desbordada, sino en la credibilidad de lo increíble. Nos vemos en el próximo vídeo en Macabra Visión.
Lady Agatha Tremont, la esposa de Sir John, había empezado, durante el primer año de su matrimonio, a ser víctima de ataques catalépticos. El tercer ataque, al parecer, había terminado en muerte, pues ella no revivió pasado el intervalo usual y, además, desarrolló todos los estigmas típicos del rigor mortis. El cuerpo de Lady Agatha fue, en consecuencia, llevado al panteón de la familia, que se hallaba excavado en una colina situada detrás de la mansión y que era casi fabuloso por su gran antigüedad y sus enormes dimensiones. Al día siguiente del entierro, Sir John, angustiado por una curiosa e insistente duda sobre lo terminante del dictamen médico, visitó nuevamente el panteón, llegando justo a tiempo para oír surgir un salvaje alarido de sus profundidades. Al entrar, encontró a Lady Agatha incorporada en su ataúd, que se hallaba abierto. La tapa, que había sido afirmada con clavos, yacía en el suelo de piedra y parecía imposible que hubiese podido ser arrancada por los esfuerzos de la frágil mujer. No obstante, no había otra explicación plausible, y ni aun la misma Lady Agatha era capaz de arrojar mucha más luz sobre las circunstancias de su extraña resurrección. Medio trastornada, delirante, en un estado de inenarrable horror que era fácilmente comprensible, narró un incoherente relato de su experiencia. No parecía poder recordar haber luchado para liberarse de su ataúd, pero se veía, en cambio, enormemente perturbada por recuerdos de un pálido y horrible rostro semi-humano que había discernido al despertar de su prolongado letargo de muerte en las tinieblas. Según ella, había sido la visión de ese rostro inclinado sobre ella en el ataúd abierto lo que le había hecho gritar tan espeluznantemente. El ser había desaparecido justo antes de la aproximación de Sir John, huyendo velozmente hacia las criptas interiores. Y ella apenas había podido formarse una idea de su aspecto general. Creía, sin embargo, que era muy alto y pálido y que había corrido en 4 patas como un animal, aun cuando sus miembros parecían humanos. Su relato fue interpretado como una suerte de sueño, o bien como el producto de un estado de delirio provocado por el terrible trauma de la singular experiencia que había borrado toda huella de la verdadera causa de su horror. Pero, aparentemente, el recuerdo del espantoso rostro, del repulsivo aspecto de la figura, se volvió un motivo de obsesión permanente para ella, y se hizo evidente que estaba cargado de asociaciones de terror que desequilibraban de continuo su sistema nervioso. Nunca se recuperó de su enfermedad. Siguió viviendo en un deplorable estado físico y mental, y 9 meses más tarde falleció tras haber dado a luz un hijo. Grant dice que hay una leyenda sobre la tumba del último de los Kenyons, la malvada condesa Sara, asesinada en 1630.
Ella vivía sola en el viejo castillo, cuyas ruinas todavía permanecen en pie a 3 millas por el camino de Bristol. Su reputación era terrible. Era una bruja o una mujer lobo, y su única compañía en la soledad era un familiar en la forma de un enorme lobo asiático. A esta criatura se le atribuía el rapto de niños y animales pequeños que luego llevaba al castillo, donde se suponía que la condesa bebía su sangre, por lo que se creía que nunca podrían darle muerte. Esto demostró ser un error, puesto que una campesina la estranguló, enojada por haber perdido 2 niños que, según declaró, fueron raptados por el familiar de la condesa. El relato es interesante, dado que tiene puntos en común con la superstición del vampiro existente en la Europa eslava y húngara. La tumba está construida en mármol negro, coronado por una losa del mismo material. En la losa hay un conjunto magnífico de figuras. Una hermosa joven descansa sobre un sofá. Una cuerda rodea su cuello, sosteniendo el extremo en su mano. A su lado hay un enorme perro mostrando los colmillos y la lengua. La cara de la joven es cruel. Las comisuras de su boca están curiosamente levantadas, mostrando las puntas afiladas de sus largos caninos. Al crepúsculo nos estremeció el aullido de, aparentemente, cada perro en la aldea. Duró entre 10 y 15 minutos, para luego cesar tan repentinamente como comenzó. Esto y una curiosa niebla que se levantó alrededor de la iglesia me hizo sentir ansioso acerca de la tumba de Sara. Acorde a las tradiciones más difundidas en los países frecuentados por vampiros, el malestar de los perros o lobos al caer el sol se atribuye a la presencia de uno de estos demonios, y la niebla localizada es siempre una señal. El vampiro tiene el poder de producirla en cualquier momento para cubrir sus movimientos. No me atrevo a mencionar mis temores al rector, porque él descree de muchas cosas que yo sé por experiencia, que son altamente probables. Vigilaré hasta la medianoche, por lo menos. Diez y cuarto de la noche. Como temía y casi esperaba, justo antes de las 10 hubo otro arrebato de aullidos. Comenzó con una lamentación que helaba la sangre en la vecindad del cementerio. El coro duró solo unos minutos, sin embargo. Cuando cesó, vi una enorme figura oscura, como un perro enorme, emergiendo de la niebla y alejarse rápidamente hacia el descampado. Asumiendo que sea lo que temo, lo veré regresar pasada la medianoche. Y Jules levantó la mano. Fue toda una sorpresa para la maestra, pero se dejó llevar por la piedad y por el deseo de alentarlo. Le tomó la pequeña barbilla con una sonrisa diciendo: «Muy bien, atención, niños. Jules nos va a leer su composición». Jules se puso de pie, excitado. El papel le temblaba en las manos y leyó: «Mi ambición, por Jules Drácula». La sonrisa de la maestra se desvaneció. «Cuando crezca, quiero ser vampiro». Los labios de la maestra se curvaron hacia abajo y sus ojos se dilataron. «Quiero vivir eternamente y arreglar cuentas con todo el mundo y convertir en vampiros a todas las muchachas. Quiero tener un aliento hediondo que huela a tierra muerta, a criptas y a dulces ataúdes». La maestra se estremeció sin poder creer en lo que oía. Crispó una mano sobre el pizarrón.
Los niños estaban boquiabiertos. Se oían algunas risitas, pero no entre las niñas, por cierto. Quiero que mi cuerpo sea frío y mi carne esté podrida. Quiero tener sangre robada en las venas. Con eso basta, Jules, dijo la maestra. Jules siguió hablando en un tono cada vez más alto y desesperado. Quiero hundir mis dientes blancos, terribles, en el cuello de las víctimas. Quiero que se claven como navajas en la carne y en las venas, leyó Jules en tono feroz. La maestra se levantó de un salto. Los niños temblaban, ya no había risitas. Y después, cuando los retire, la sangre manará abundante en mi boca, me correrá cálidamente por la garganta y... La maestra lo tomó por el brazo. Jules se desasió y escapó hasta un rincón. Allí, parapetado tras un banquito, gritó: y sacaré la lengua y deslizaré los labios por la garganta de mis víctimas. Quiero beber sangre de mujer. La maestra se lanzó en arremetida, sacándolo a la rastra de su rincón. Jules se defendió a zarpazos y gritó durante todo el trayecto hasta la oficina del director: esa es mi ambición. El muerto viviente. Había descansado durante todo el día, mientras abajo, en la villa, tronaban las armas. Entonces, cuando comenzaban a cernirse las sombras oblicuas de la noche y los ecos del combate se atenuaban hasta casi desaparecer, supo que había llegado la hora. El avance americano concluyó con el cruce del río. Los ocupantes tendrían que retirarse y él seguiría a salvo. En las ruinas del castillo que se alzaba sobre la villa, en la colina rodeada de bosque, el conde Barsac salió de la cripta. El conde era alto y delgado, cadavéricamente delgado, apropiadamente delgado. Su cara y sus manos tenían la palidez de la cera. Su cabello era negro, pero no tanto como sus ojos y las cuencas que lo rodeaban. Su capa era también negra, y solo el rojo de sus labios ponía un toque de color en su figura cuando esbozaba una sonrisa. Ahora sonreía, precisamente porque había llegado el crepúsculo, la hora de iniciar su juego. El nombre de ese juego era Muerte. Juego que el conde había practicado en numerosas ocasiones. Había actuado en el Gran Guignol de París bajo el nombre de Eric Caron, obteniendo cierta reputación por sus interpretaciones de papeles bizarros. Cuando estalló la guerra, vio llegada la gran oportunidad de poner en práctica su juego favorito. Desde mucho antes de que los alemanes tomaran París, había trabajado en ello, también en las sombras, para deleitarse en la interpretación de sus papeles. Como actor, era impagable. Se disponía a representar su último papel, pero no en el escenario, sino en la vida real. Un papel sin el artificio de las luces, sino en la más cierta oscuridad, para convertir en realidad el sueño del actor. Ya tenía dónde llevarlo a cabo. Es muy sencillo, había dicho a sus superiores alemanes. El castillo de Barsac está deshabitado desde la Revolución y los campesinos de la región apenas se atreven a acercarse siquiera de día. Por esa leyenda
Óiganlo bien, según la cual el último conde de Barsac era un vampiro. Así que todo estaba previsto. Habían instalado el transmisor de onda corta en la cripta del castillo en ruinas, atendido por 3 operadores. El conde Barsac, al mando real de las operaciones que allí se verificaban, era su ángel guardián, o más bien, su demonio guardián. Hay un cementerio en las faldas de la colina, les dijo, un lugar para el descanso eterno de estas pobres gentes. En ese cementerio hay una cripta en la que reposan los restos de los antiguos Barsac. Debemos abrir la cripta, abrir igualmente el ataúd del último conde y mostrar a esas gentes ignorantes que está vacío. Así nos aseguraremos de que ninguno de ellos se atreva a acercarse ni al cementerio ni al castillo, pues eso probará que la leyenda es cierta. Creerán que el conde Barsac es un vampiro y vaga por ahí una vez más. ¿Y qué ocurrirá si son escépticos? Si hay entre ellos alguien que no crea en esas cosas, le preguntaron. Tuvo rápido la respuesta. Lo creerán firmemente. Yo soy el conde Barsac y saldré a demostrárselo. Después de que lo vieran maquillado y con su capa como dispuesto a salir a la escena, no tuvo más preguntas. El papel era suyo y estaba dispuesto a representarlo bien. El conde asentía complacido de sí mismo mientras subía las escaleras del castillo, en cuya techumbre las telarañas velaban el radiante fulgor de la luna. Pero estaba a punto de bajarse el telón. Si el avance americano barría las defensas de la villa que se extendían bajo el castillo, habría que rendirse a la evidencia y buscar una nueva salida. Todo tenía que estar previsto, bien organizado. Durante la retirada alemana se les habían encontrado otros usos al cementerio. Las obras de arte robadas por el mariscal Göring hallaron allí buen refugio, sobre todo con la cripta. Un camión aguardaba en el castillo para trasladarlas. Los 3 operadores del transmisor de onda corta se encargarían también de cargar los objetos de arte en el camión cuando llegara el momento de huir a la carrera, bajando hasta las faldas de la colina donde estaba el cementerio. Cuando el conde llegó allí, todo había sido perfectamente embalado. Los operarios tenían uniformes americanos robados y tarjetas de identificación falsificadas. Con todo lo cual, esperaban atravesar las líneas del enemigo junto al río y reunirse con las tropas alemanas en retirada en un lugar previamente convenido. Nada podía dejarse a la improvisación. Cuando el conde algún día escribiera sus memorias, pero no era el caso pensar en ello ahora. El conde alzó la vista para mirar a través de uno de los agujeros que presentaba la techumbre. La luna era llena, había que salir. Detestaba hacerlo de aquella manera, donde otros no veían más que polvo y telarañas. Él veía un escenario, el lugar donde llevar a cabo sus más grandes interpretaciones. Hacer el papel de vampiro no le había convertido en un adicto a la sangre, si bien, como actor, disfrutaba profundamente del sabor del éxito. Y aquí triunfaba. La despedida es un dulce dolor. Eso lo escribió Shakespeare. Escribió sobre fantasmas, sobre brujas, sobre apariciones sangrientas. Shakespeare sabía que su público, una masa estúpida, creía en esas cosas, igual que aún se cree hoy en todo ello. Un gran actor sabe cómo hacer que su público crea su papel. El conde iba a través de la penumbra
hacia las puertas del castillo, veía ya el sendero flanqueado por los grandes árboles, que parecían saludarle con una leve inclinación. Había sido allí, entre los árboles, donde había abordado a Raymond por la noche, unas semanas atrás. Raymond era su espectador favorito, un hombre respetable, de blanca cabellera, inteligente, el alcalde de la villa de Barsac. Pero nada de eso lo adornó aquella noche, cuando se le apareció el conde, pues gritó, aterrorizado como una mujer, y salió corriendo. Probablemente Raymond andaba por allí espiando, pero se olvidó de todo cuando el conde le salió al paso entre los árboles. El alcalde era uno de los que había dado pábulo a los rumores según los cuales el conde había vuelto a las andanas. Junto a Claudette, el estúpido molinero había organizado una banda de asalto al cementerio para profanar la tumba de Barsac. Vaya susto el suyo cuando descubrieron que el ataúd del conde estaba vacío. En el ataúd no había más que polvo, pero nada más supieron. No supieron tampoco qué le había sucedido a Suzanne. El conde iba ahora por la orilla del arroyo. Aquí, otra noche, se encontró con la muchacha, la hija de Raymond, que amaba al joven Antoine. Antoine se había librado del alistamiento en el ejército a causa de la invalidez de una de sus piernas, pero no obstante corrió como un gamo en cuanto vio al conde embozado en su capa. Suzanne, para su desgracia, no pudo seguirle a igual velocidad. Su cuerpo quedó enterrado en el bosque, bajo un montón de piedras, sin que pudieran descubrirlo. Fue un incidente lamentable y doloroso. Aquello, a fin de cuentas, sirvió para que todos en el pueblo cobraran conciencia de lo que ocurría. El tonto y el supersticioso Raymond estaba ya plenamente convencido de que el vampiro andaba suelto. Él mismo había visto la desalmada criatura. Él mismo, al igual que quienes lo acompañaron, vio su ataúd vacío y hasta su propia hija había desaparecido. Como no la encontró ni en el cementerio ni en el bosque, espiaba en los alrededores del castillo. Pobre Raymond. Nunca más volvería a ser alcalde de su villa, pues poco después quedaba reducida a cenizas por un bombardeo. Echó la culpa, como un pobre hombre destrozado y con la razón perdida, al muerto viviente. El conde sonreía al recordar todo aquello, mientras caminaba, aleteaba su capa por la brisa, proyectando sobre el suelo la sombra de un gran murciélago. Ya veía el cementerio, ya veía las tumbas que bajo la luz de la luna parecían los dedos podridos de un leproso moviéndose. Dejó de sonreír. No le gustaba tener esos pensamientos. Quizá radique el mayor tributo que se pueda rendir a su talento de actor, en que tenía una exquisita aversión hacia la muerte, hacia la oscuridad, hacia la confusión que auspician las sombras de la noche. Odiaba además la mera visión de la sangre y su larga permanencia en el ataúd. Tanto tiempo encerrado en la cripta le había provocado claustrofobia, pero se le había presentado la ocasión de representar un gran papel y por suerte estaba a punto de concluir tan extraordinaria interpretación. Quería representarse como hombre una vez más y olvidar esa criatura maldita de su creación. A medida que se aproximaba a la cripta, vio el camión aparcado entre las sombras. La entrada a la cripta estaba abierta, pero no se escuchaba ruido alguno. Eso significaba que sus compañeros habían concluido la tarea encargada de subir al camión las obras de arte y ya estaban prestos a partir. El conde se dirigió hacia el camión estacionado entre las sombras y entonces sintió el cañón de un arma de fuego en su espalda. No se movió. De inmediato reconoció a quienes le rodeaban: Antoine, Claudette,
Raymond y una docena más de campesinos de la villa, armados, que lo miraban a la vez con rabia y temor, sin dejar de apuntarle qué pretendían hacerle. Un cabo americano se interpuso entre el conde y los campesinos. Ahí tenía la respuesta a su pregunta. El cabo americano y un soldado que lo acompañaba le apuntaban también con sus fusiles. Eran los responsables de la operación. No había visto el conde aún los cadáveres de los 3 operadores de onda corta alemanes que estaban en el camión. Los campesinos le habían sorprendido mientras trabajaban, abriendo fuego contra ellos. El cabo y el soldado comenzaron a interrogarle. El conde entendía bien el idioma, pero no lo hablaba tanto como para poder responder. ¿Quién eres? Estaban a tus órdenes, esos alemanes. ¿A dónde pretendías ir con el camión? El conde sonrió y movió la cabeza negando. Poco después dejaban de preguntarle lo mismo, como había supuesto el conde que harían. «Vámonos», dijo el cabo al soldado. El soldado asintió, se puso al volante del camión y encendió el motor. El cabo se disponía a subir también al camión, cuando se volvió para dirigirse a Raymond. «Tenemos que ir con esto a la otra orilla del río. Seguid vigilando a este tipo. Enviaremos en 1 hora a varios hombres para que se lo lleven». Raymond asintió. El camión se perdía poco después en la oscuridad. La luna se ocultó tras las nubes y la oscuridad fue absoluta. El conde sonrió complacido mientras observaba a quienes lo custodiaban. Una pandilla de imbéciles presuntuosos, ignorantes y cobardes, pero iban armados. No tenía modo de escapar. Lo miraban con odio y murmuraban. «Llevémosle a la cripta», dijo Raymond. Fue prontamente obedecido por los otros, que empujaban al conde con sus horcas para aventar el heno. Y fue entonces cuando el conde acertó a ver un rayo de esperanza. A pesar de la rabia con que lo miraban, lo empujaban sin aproximarse mucho a él, por miedo. Y cuando les miraba la cara, bajaban los ojos. Lo llevaban a la cripta precisamente porque lo temían. Los americanos se habían ido y los campesinos estaban desamparados, temerosos de sus posibles poderes sobrenaturales. A pesar de todo, era a sus ojos un vampiro. Seguramente temían que pudiera convertirse de golpe en un murciélago y escapárseles volando. Así que trataban de meterlo a toda prisa en la cripta, a la espera de la llegada de la patrulla americana. El conde, crecido ante el temor de los campesinos, mostró su más siniestra sonrisa y rechinó los dientes. Los otros dieron un paso atrás mientras se dirigía a la entrada de la cripta. Entonces se volvió pronto, abriendo su capa. Fue un gesto instintivo, el más propio para el papel que representaba, que naturalmente obtuvo de los campesinos la respuesta que esperaba. Se aterrorizaron. El viejo Raymond se santiguó. Aquello fue mejor que un aplauso. En la oscuridad de la cripta, el conde se permitió un descanso. Lamentaba no haber hallado la oportunidad de escaparse, como se le había pasado por la cabeza hacerlo, pues aquellos hombres, aún asustados, no huyeron al abrir su capa. Pero por suerte estaban en guerra. Muy pronto sería conducido al cuartel general de los americanos, donde lo interrogarían. Desde luego que no sería algo precisamente grato, pero todo se solucionaría con unos pocos meses interno en un campo de prisioneros. Y además, seguro que los americanos sabían apreciar sus grandes dotes interpretativas. La cripta musgosa estaba oscura. El conde se movía por allí, ciertamente cansado. Sus rodillas tropezaron con su ataúd. Se le cayó la capa que llevaba anudada al cuello. Tenía ganas de salir de allí de una vez, de abandonar para siempre el papel de vampiro, un papel que había interpretado muy bien, pero del que ya estaba harto.
Le llegó desde el exterior un ruido identificable, a medias un murmullo y a medias cualquier otra cosa, quizás unas astillas. El conde se dirigió a la puerta para pegar la oreja en ella y tratar de oír, pero pronto volvió a hacerse el silencio. ¿Qué harían aquellos imbéciles ahí fuera? Deseaba que los americanos llegasen cuanto antes. Además, comenzaba a sentir calor. ¿A qué se debía aquel silencio que siguió al ruido que no supo identificar? Quizás habían largado. Sí, eso era. Los americanos les habían ordenado que lo vigilasen, pero muertos de miedo se habían largado. Realmente lo creían, un vampiro. El viejo Raymond era quien más convencido estaba de eso, así que habían huido. Era libre, ya podía escaparse. El conde abrió la puerta de la cripta. Vio ante él al viejo Raymond y a los otros, que parecían esperarle. El viejo Raymond dio un paso al frente. Tenía algo en una mano. El conde lo reconoció al instante, de ahí aquel ruido como de astillas que había escuchado. Era una larga estaca de madera muy afilada. Entonces abrió la boca para gritar, para decirles que todo había sido una broma, que él no era un vampiro, que eran un atajo de imbéciles supersticiosos. Pero antes de que pudiera decir nada, lo empujaron violentamente al interior de la cripta, metiéndole después aún más violentamente en el ataúd para sujetarle de manos y pies, mientras Raymond ponía la bien afilada punta de la estaca en su pecho, a la altura del corazón. En realidad, solo cuando la estaca comenzó a clavarse en él, interpretó debidamente el papel de vampiro. La doncella vampiro. Era exactamente el tipo de residencia que había estado buscando durante semanas, pues me hallaba en un estado mental en el que alejarme de la sociedad suponía una necesidad. Me había vuelto suspicaz y estaba harto de todo. Antes de alcanzar esa negra fase de lúgubre crítica, preparé apresuradamente la mochila, cogí el tren hacia Westmoreland y empecé mi peregrinaje en busca de soledad, aire fresco y escenarios bucólicos. El destino me condujo hasta aquel caserón en el pantano, y nadie puede escapar a su sino. Un día me encontré en mitad de un vasto terreno pantanoso, sin sendero alguno, próximo al mar. La noche anterior había dormido en una pequeña aldea que se encontraba ya a más de 8 millas de donde me hallaba, y no divisaba ningún signo de civilización. Estaba solo, con un cielo despejado sobre mi cabeza, una suave brisa soplando sobre los montículos de piedra. No tenía idea de hasta dónde se extendía la llanura. Solo sabía que siguiendo en línea recta divisaría los acantilados, y quizás después de un rato conseguiría llegar hasta algún pueblecito pesquero. Llevaba provisiones en la mochila y como era joven, no me atemorizaba el hecho de tener que pasar una noche al raso. Aspiraba el delicioso aire del verano y sentía restablecerse en mí la energía y la felicidad perdidas. Mi cabeza, saturada por la urbe, comenzaba a descongestionarse. Así fueron fluyendo las horas, lentamente, hasta que hube recorrido unas 15 millas desde la mañana. Entonces vi ante mí, a lo lejos, un solitario caserón de piedra, con un tosco tejado de pizarra. Si es posible haré noche allí, me dije, mientras apresuraba mis pasos en aquella dirección. Para alguien en busca de una vida sosegada y tranquila, ningún lugar hubiera resultado más idóneo que este caserón. Se levantaba al borde de un altísimo precipicio, y la puerta principal daba a la llanura, mientras que el muro del patio trasero se asomaba al océano. El sonido de las olas rompía en mis oídos, arrullándome como una nana a medida que se acercaba. Sería atronador con la llegada de las tormentas de otoño, cuando las gaviotas se refugiaran graznando entre las juncias.
En la parte delantera se extendía un pequeño jardín, rodeado de un muro de piedra que tenía la altura justa para apoyarse en él, a descansar relajadamente. El jardín era un despliegue de color, con predominio del rojo en toda la gama de tonalidades suaves que las amapolas ofrecen durante la floración, pues éstas crecían por todas partes en él. La puerta principal se abrió y apareció ante mí una mujer que me sorprendió muy gratamente, pues caminaba lentamente por el sendero hacia la verja, abriéndola como si quisiera invitarme a entrar. Era una mujer de mediana edad y de joven debía haber sido bastante guapa. Era alta y todavía tenía buena figura, de piel clara y tersa, rasgos suaves y una expresión de serenidad que de inmediato me hizo sentir menos cansado. A mis preguntas contestó diciéndome que podía proporcionarme un dormitorio y un cuarto de estar, y me invitó a pasar para que pudiera verlos. Mientras observaba su pelo negro y liso y sus tranquilos ojos castaños, comprendí que no iba a ser demasiado exigente con el alojamiento que me ofrecieran. Con una casera como aquella, estaba seguro de haber encontrado allí lo que andaba buscando. Las habitaciones superaron mis expectativas. Preciosas cortinas blancas y ropa de cama con olor a lavanda, y una sala de estar muy acogedora, íntima y sin resultar agobiante. Dando muestras de infinito alivio, dejé mi mochila y aproveché la ocasión que se me ofrecía. Era viuda y tenía una hija, a la que no vi el primer día, pues estaba indispuesta y se había recluido en su habitación, aunque al día siguiente se encontró algo mejor y pudimos conocernos. La comida era sencilla, así que encajaba a la perfección con mis necesidades. Exquisita leche y mantequilla con panecillos caseros, huevos frescos y tocino. Tras una copiosa merienda me retiré temprano, perfectamente satisfecho con la habitación que me habían asignado. Aun cuando cansado y feliz, no pasé buena noche. Extrañé la cama. Dormí desde luego, pero mi sueño estuvo poblado de pesadillas. Así que me levanté al día siguiente tarde y agotado. A pesar de ello, di un buen paseo por el paraje, que me restableció el ánimo, y volví con bastante apetito para desayunar. Se necesita cierta predisposición anímica y la conjunción de determinadas circunstancias para que incluso un joven se enamore a primera vista, como contó Shakespeare en su Romeo y Julieta. En la ciudad, donde me cruzaba con muchas caras bonitas al cabo del día, me demostré impasible en este sentido, pero en cuanto entré en el caserón después del paseo matutino, sucumbí inmediatamente a los misteriosos encantos de la hija de mi casera, Arianna Brunner. Se sentía algo mejor aquella mañana y con fuerzas para saludarme durante el desayuno, y en lo sucesivo seguimos comiendo juntos mientras fui su huésped. Arianna no era bella en el sentido estricto del término, pues su físico era lánguido y pálido en exceso, y su expresión demasiado severa para agradar a primera vista. En efecto, según me contó su madre, había estado enferma durante algún tiempo, lo que justificaba su estado general. Sus facciones eran irregulares, su pelo y sus ojos resultaban demasiado negros para aquella piel tan extrañamente lívida, y sus labios excesivamente rojos para alguien que no fuera protagonista de una de las decadentes ilustraciones de Audrey Beardsley. Mis fantasiosas ensoñaciones de la noche anterior y mi paseo matutino me habían predispuesto ya para caer embelesado ante esa joven enfermiza que parecía sacada de un grabado. La soledad de la llanura, el sonido del mar, habían inundado mi corazón de una melancólica añoranza. El incongruente contraste entre aquellas espléndidas amapolas, rebosantes de vida en el exuberante jardín, y el color de aquel rostro, me impactó hasta hacerme estremecer a medida que me acercaba hasta el caserón. Y la visión de tan despiadado contraste me subyugó por completo. Se levantó de la silla cuando su madre me la presentó y sonrió mientras me tendía la mano. Estreché aquel delicado copo de nieve y mientras lo hacía, me sacudió un débil escalofrío que se instaló en mi corazón, deteniendo por un instante su latido.
El contacto físico parecía haberle afectado a ella tanto como a mí. Un rubor suave, como una débil llamarada, iluminó su rostro, que brilló como si hubiera encendido una lámpara de alabastro. Cuando cruzamos las miradas, sus negros ojos se dulcificaron, llenos de emoción, y sus labios, de un rojo escarlata, se humedecieron. Ahora estaba viva, mientras que hasta entonces había parecido casi un cadáver. Mantuvo su mano delgadísima y pálida entre la mía más tiempo del que cualquiera lo hubiera hecho al conocer a alguien, y entonces lentamente la separó, mirándome con insistencia, fijamente, durante 1 o 2 segundos más. Sus ojos eran impenetrables y aterciopelados, y en cuanto se apartaron de los míos absorbieron mi voluntad, convirtiéndome en un abnegado esclavo. Aunque parecían profundos y oscurísimos estanques de agua limpia, incendiaron mi ser y me dejaron sin fuerzas. Me senté en mi silla, casi tan pálido como me había levantado de mi cama aquella mañana. A pesar de que yo había desayunado abundantemente y ella, en cambio, apenas había probado bocado, la extraña joven se levantó vivificada y con una ligera nota de color en sus mejillas, lo que mejoró su aspecto considerablemente, hasta el punto de hacerla parecer más joven e incluso hermosa. Había llegado hasta allí buscando soledad, pero desde que había visto a Arianna parecía que hubiera venido solo por ella. No era especialmente alegre. De hecho, recordando aquel periodo, no puedo traer a la mente ningún comentario espontáneo de su parte. Contestaba a mis preguntas con monosílabos y dejaba que fuera yo quien condujera la conversación. Sin embargo, estaba muy presente. Parecía poder atraer mis pensamientos hacia un terreno y me hablaba a través de sus ojos. No puedo describirla con detalle, solo sé que desde que me miró y me tocó por primera vez, quedé embrujado y no pude pensar en nada más. Quedé poseído por una suerte de encantamiento fulgurante e incontrolable que me alienaba. Todo el día la seguía como si fuera un perro y por las noches soñaba con su pálido rostro languideciente, con sus pertinaces ojos negros, con aquellos mórbidos labios rojos. Cada mañana me levantaba más lívido que la víspera. A veces soñaba que ella me besaba con aquella boca sonrosada, mientras me estremecía al contacto de su sedosa y negra melena que me cubría el cuello. Otras veces soñaba que volábamos, que sus brazos me rodeaban y que su pelo nos envolvía como si fuera una nube de humo, mientras yo estaba tumbado boca arriba, desvalido. Aquel primer día, después del desayuno, se encaminó conmigo hacia la llanura y antes de que regresáramos, le declaré mi amor y fui correspondido. La abracé y recibí sus besos como respuesta a los míos, sin reparar en lo extraño de que todo ello ocurriera con tanta rapidez. Ella era mía, o más bien yo era suyo. Sin titubeo alguno, le dije que era el destino el que me había traído hasta ella, pues no tenía dudas acerca de mis sentimientos, y ella respondió que yo la había devuelto a la vida. Siguiendo los consejos de Arianna, y debido también a mi naturaleza retraída, decidí no informar a su madre de la rapidez con que procedía nuestra historia. Si bien, aunque actuábamos con la mayor discreción posible, no me cabía duda de que la señora Brunel habría reparado ya en lo compenetrados que estábamos. Los amantes no se diferencian mucho del avestruz en su manera de negar las evidencias. No me atemorizaba la idea de pedir la mano de su hija a la señora Brunel, pues ella ya había puesto de manifiesto su devoción hacia mí y me había hecho algunas confidencias sobre su concepto de la vida y su propia situación en la sociedad. Y yo sabía, de hecho, que en lo que el estatus social se refería, no cabía objeción alguna a nuestro matrimonio. Vivían en aquel apartado lugar porque era beneficioso para su salud y no tenían servicio porque no querían mantener a nadie tan aislado del resto de la humanidad. Mi llegada no podía haber resultado más oportuna, tanto para la madre como para la hija. Por prudencia decidí, sin embargo, retrasar mi confesión 1 semana o 2 y confié en que surgiera alguna buena ocasión para llevarla a cabo con discreción. Mientras tanto, Arianna y yo pasábamos el tiempo ociosos, como poseídos por una droga,
Cada noche me retiraba a mi habitación con el propósito de empezar a trabajar al día siguiente, y cada mañana me levantaba pálido y debilitado después de aquellas pesadillas, sin fuerzas para pensar en nada que no fuera mi amor. Ella se sentía más fuerte cada día, mientras que yo parecía estar sustituyéndola en su papel de enferma, y estaba más enamorado que nunca. Me sentía feliz solo cuando estaba con ella. Era la luz de mis ojos, mi única alegría, toda mi vida. No recorríamos grandes distancias. Yo prefería que nos tumbáramos sobre la hierba y observar su rostro resplandeciente y su intensa mirada, mientras escuchábamos el mar embravecido en la distancia. Era el amor lo que me volvía perezoso, pensaba yo, porque cuando un hombre posee aquello que anhela, tiende a comportarse como un gato doméstico y a disfrutar echado al sol. De la noche a la mañana me habían hechizado. El hechizo se deshizo a igual velocidad, aunque hubo de pasar tiempo hasta que el veneno quedó erradicado por completo de mi sangre. Una noche, unas 2 semanas después de mi llegada al caserón, acababa de regresar de un agradable paseo a la luz de la luna con Arianna. Hacía una buena temperatura y había luna llena, así que dejé la ventana de mi dormitorio abierta para que pasara el aire. Me sentía más cansado que de costumbre y solo tuve fuerzas para quitarme las botas y el abrigo antes de desplomarme, agotado, sobre la colcha, y casi al instante me quedé dormido sin probar la infusión que cada noche encontraba sobre la mesa y que hasta entonces había bebido siempre con avidez. Tuve un horrendo sueño aquella noche. Creí haber visto entrar por la ventana, volando, un murciélago monstruoso, con el rostro y la melena de Arianna. Clavaba sus blanquísimos dientes y sus labios de color escarlata en mi brazo. Intenté quitarme de encima aquel monstruo, pero no pude, pues me sentía encadenado y sometido por una especie de hipnosis, mientras aquella bestia me chupaba la sangre con espantosa embriaguez. Entre sueños conseguí vislumbrar varios cadáveres alineados en el suelo, todos de hombres jóvenes y con una marca roja sobre los brazos, en el mismo punto en el que el vampiro estaba entonces chupándome, y recordé que a mí mismo me había llamado la atención aquella marca que yo también tenía en el brazo desde hacía 15 días. De golpe comprendí el porqué de mi extraño debilitamiento, y en ese mismo instante un repentino picotazo me sacó de mi sopor. La vampiro, en su impaciencia, había mordido demasiado profundamente aquella noche, sin darse cuenta de que yo no había probado la infusión. Cuando me incorporé, la vi con claridad, iluminada por la luna, con su negra melena flotando al viento y sus rojos labios pegados a mi brazo. Gritando de pánico, la empujé hacia atrás, vislumbrando por última vez sus ojos enfurecidos, su rostro encendido y su boca ensangrentada. Salí corriendo en mitad de la noche, impulsado por el miedo y el odio, sin detenerme en mi salvaje carrera hasta que no me separaron varias millas de aquel maldito caserón del pantano.